Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Aquí me encuentro en la ciudad de Bruselas. Hemos pasado un fin de semana muy especial, muy bonito, con todos los hermanos de la iglesia Centro Evangélico Vida Nueva que radican aquí en Bruselas. Bueno, aunque ha venido gente desde Alemania, han venido bastantes hermanos también desde Holanda, y hemos pasado un tiempo muy hermoso. Hemos tenido diferentes cultos, 3 cultos principales para toda la iglesia. También tuvimos un tiempo el sábado por la noche para los matrimonios, donde fue muy bonito y muy necesario ese tiempo como matrimonio, sobre todo aquellas familias que tienen hijos, el poder separar un tiempo a solas, sin hijos, para poder acercarse al Señor como matrimonio, como una sola carne. También ayer domingo tuvimos el privilegio de poder tener la presentación de un bebé de Daniel Santiago y también poder orar por ese matrimonio que se han casado y pudimos celebrar juntos esta boda. Vamos a la palabra del Señor. Quería sacar, voy a ver si se puede ver un poquito. Quería ver dónde estamos celebrando las reuniones y todo, pero bueno, hay un viento bastante fuerte y sé que si grabo donde quería, se va a complicar bastante el tema del audio. Espero que aquí por lo menos se pueda escuchar bien. En la palabra del Señor que hoy nos toca en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y versículo 10, perdón que se me ha volado la hoja, dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús acaba de terminar de contar la parábola del sembrador, donde le ha estado explicando a una multitud que esa persona, ese hombre, mujer que quiera dedicar su vida a predicar el evangelio del reino, va a ser muy similar a un sembrador. El Señor ha tratado de explicarnos que no todas las semillas van a caer en buena tierra, lo tenemos que tener claro, que no toda nuestra predicación será recibida de la misma manera por todas las personas. Habrá quienes la reciban con gozo, habrá quienes la reciban con alegría y la semilla por lo tanto dará fruto, pero por el contrario, el Señor también nos está advirtiendo y enseñando que habrá personas que no quieran recibir la palabra de Dios o que por el contrario sí puede ser que la reciban, pero debido a cómo es su vida, pues no puede echar raíces esa semilla. Todo esto el Señor lo ilustró a través de una parábola y cuando los discípulos vieron al Señor hablar a través de parábolas, entonces se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿por qué estás hablando a la gente en parábolas? Ellos estaban asombrados porque estaban acostumbrados a escuchar a Jesús hablando de una manera clara, directa. Y ahora de repente lo que escuchan son parábolas, símiles, ilustraciones. Y claro, cuando lo escuchan, pues les sorprende. Pero lo más hermoso de todo esto es que los discípulos no se quedan con la duda. No se quedan preguntándose en su interior por qué, cuál fue el motivo que Jesús está hablando en parábolas, sino que el versículo nos enseña que ellos decidieron acercarse a Jesús y preguntarle. Yo creo firmemente que si nosotros no sabemos más, es porque no preguntamos más. Alguien me dijo un tiempo atrás que no hay preguntas tontas, sino que hay tontos que no preguntan. Ya hemos visto en diferentes devocionales, diferentes enseñanzas, cómo Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios es un Dios cercano, es un Dios al cual podemos preguntarle nuestras dudas, nuestras inquietudes. Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 3 y en el versículo 12, que nosotros en Jesús tenemos una total seguridad y un acceso con confianza hacia Él por medio de la fe que tenemos en Él. A ver si se nos mete de una vez por todas esto en la cabeza. Tenemos total acceso a Dios. Ya el velo se rompió, como dice la Biblia. Ahora tenemos entrada directa al Padre. En el Antiguo Testamento era todo un suplicio el poder llegar a la presencia de Dios. Había que cumplir un sinfín de rituales, un sinfín de protocolos y aún con todo eso no estaba disponible para todos, sino que solo era para una persona, para el sumo sacerdote y una sola vez al año. Pero cuando Cristo muere en la cruz, la Biblia nos enseña en el Evangelio de Marcos en el capítulo 15 y en el versículo 38 que el velo del templo se rasgó.
Ese velo que hacía separación entre el lugar santo del lugar santísimo, de ese lugar donde moraba la presencia de Dios. Una vez Jesús muere, el velo se rompe, se rasga de arriba hacia abajo, dándonos así entrada ante el trono celestial. Por eso nosotros, si tenemos cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, podemos hacer como hicieron los discípulos en esta ocasión, de acercarse a Jesús para así poder preguntarle. La Biblia nos enseña en la carta de Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 5, que si alguno tiene falta de sabiduría, lo que tiene que hacer es pedírsela a Dios, porque Él se la va a dar abundantemente y sin reproche, dice Santiago. Dios está esperando a que nosotros nos acerquemos a Él para presentarle todas y cada una de nuestras peticiones. La Biblia enseña en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 32, que el Padre conoce perfectamente todas nuestras necesidades. Dios conoce aún mejor que nosotros lo que necesitamos, pero aún así quiere que cada día nos presentemos delante de Él para poder pedirle el pan nuestro de cada día. Lo que Dios quiere de nosotros es que nos acerquemos a Él, que podamos tener una relación íntima, una relación personal cada día con Él. Qué hermoso ver que los discípulos se acercaron a Jesús cuando ellos tuvieron una duda, una inquietud. Ellos sabían que el Señor les respondería. Los discípulos habían pasado un tiempo ya con el Señor y sabían perfectamente que podían acercarse a Él para preguntarle. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas en la vida que no entendemos, cosas que quizás se nos escapan de nuestro entendimiento, cosas incluso que no nos gustan y que no nos agradan en absoluto. Y pensamos que bueno, que como somos creyentes, que como somos cristianos, lo que tenemos que hacer quizá es resignarnos para aceptar así todo lo que nos ha tocado en la vida. Y sí, está totalmente claro que tenemos que aceptar todo aquello que viene de parte de Dios, por supuesto. Pero cuando nosotros tenemos algún tipo de duda o pregunta, nosotros podemos y debemos acercarnos a Jesús para preguntarle. Mira, te pongo un ejemplo para terminar. Ahora mi hija de 3 años está en la edad que todo lo pregunta, que todo, hagas lo que hagas, ella te va a preguntar ¿y por qué? Le respondas lo que respondas, ella va a seguir preguntando ¿y por qué? Porque ella quiere saberlo todo. Y yo como padre, cada vez que me pregunta el porqué de algo, aunque ya se lo haya dicho, mira, aunque se lo haya dicho 1.000.000 de veces, aún así sigo dándole respuesta a sus preguntas. Y el Señor dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más, dice la Biblia, cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se las pidan. Cada vez que tú te acerques al Señor para preguntarle algo, créeme que el Señor te va a responder. La Biblia lo deja bien claro en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Y no solamente dice que nos responderá, sino que además todo aquel que se acerque a Dios y le clame, le pregunte, le va a enseñar cosas ocultas y preciosas que nunca conoció. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para que le podamos preguntar al Señor nuestras dudas, nuestras preguntas. Todo aquello que no entiendes de su palabra, todo aquello que no entiendes de la vida en general, acércate a Emmanuel, acércate a un Dios que es con nosotros, porque Él siempre está presto para responder a cada una de nuestras preguntas. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Tus misericordias eternas cada día se renuevan para con nosotros. Gracias por este fin de semana tan hermoso que nos has hecho pasar. Gracias, Dios mío, por hoy lunes, Señor, que oramos que nos guardes, que nos bendiga, que tu presencia esté sobre cada uno de nosotros, Señor, y nos guardes no solamente hoy, sino el resto de la semana también. Te queremos bendecir y adorar y gracias por dejarnos acercarnos a ti, por darnos ese acceso ante tu presencia, mi Dios. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga, nos vemos mañana martes y así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Aquí nos encontramos en Bruselas, ya Dios mediante vamos a estar saliendo ya para Fuerteventura, para nuestra casa. Vuelvo y repito, después de haber tenido un fin de semana espectacular, lo hemos pasado en grande, nos hemos gozado en gran manera de haber estado junto con los hermanos de aquí del Centro Evangélico Vida Nueva de Bruselas, con adultos, con jóvenes, con ancianos, aún con niños. Hemos pasado un tiempo aquí precioso y espectacular. Y como cada lunes te pido que por favor compartas conmigo a través de este canal, a través del correo, del teléfono si lo tienes, de las redes sociales, de donde quiera que sea, que por favor compartas conmigo qué se compartió ayer en tu iglesia, qué aprendiste, de qué predicó tu pastor. Y bueno, voy a ver si el viento me lo permite, voy a enseñarte el lugar donde hemos estado celebrando los cultos. Creo que hace mucho viento y el sonido va a fallar, pero este es el lugar donde hemos estado compartiendo. Es un lugar precioso. Aunque haga sol, créeme que no hace calor, ¿eh? Es un lugar muy bonito, muy hermoso. Aquí, en esta sala, en este teatro, hemos estado predicando la palabra del Señor todo el fin de semana. Hemos tenido la presentación de ese niño, de Daniel Santiago. Hemos tenido la bendición de poder bendecir a un matrimonio que sea recién casado. Y bueno, y aquí junto con la familia hemos celebrado todo ese tiempo. Ha sido un tiempo muy hermoso. Así que por favor sigan orando por nosotros para que el regreso a casa esté bien. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.